Buenas tardes, una vez más, Dios los bendiga. Vamos a comenzar nuestra Santa Misa agradeciendo a Dios por todo lo que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para celebrar nuestra Santa Misa vamos a pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Solo tú eres santo, solo tú eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incesante amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense para escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos
y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido, de común acuerdo, elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados Bernabé y Pablo, que se han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y quienes les transmitirán de viva voz. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas de las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con
Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales y sobre ella 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como las da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
a la eterna gloria, alabanza. Siéntense, por favor. Para que entiendan la primera lectura, ¿verdad? La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, estaban peleando porque los que no eran judíos eran griegos y eran de macedonios, de Macedonia, o egipcios, no eran judíos. Entonces los judíos le querían imponer a ellos que se circuncidaran, ¿verdad? Para salvarse. Pero entonces empezaron a pelear entre ellos, ¿verdad? Entonces los judíos, pues las circuncisiones, cuando uno está bebito, ¿verdad? Le agarran el pajarito y le cortan una pielecita ahí, ¿verdad? Y eso era a los 8 días. Todos los niños o los varones le hacían eso, la circuncisión. Entonces ya hombres viejos, ya hombres mayores que se estaban convirtiendo al cristianismo, unos judíos decían, hay que hacerle la circuncisión. Y entonces se pelearon. Otros dijeron, no, ¿por qué le vamos a decir ellos algo que nosotros en veces ni cumplimos, y tampoco es una carga para nosotros? Entonces presentar a los niños, hacer muchas cosas en el templo y todo eso, se lo querían poner a los que no eran judíos. Y entonces por eso había esta pelea. Por eso mandaron a Silas y al otro discípulo, ¿verdad?, a hablar con los demás judíos. Entonces llegaron a la conclusión de basta con que se abstengan de la fornicación y cumplan la palabra de Dios. Eso es lo que dicen, o sea, que no anden haciendo cosas feas, malas, que no abusen de su cuerpo personalmente, ¿verdad? Esa es la fornicación. Que no se anden metiendo con mujeres prostitutas. Y ahora para nosotros sería, no hagan la fornicación, ustedes no hagan nada malo con su cuerpo que no sea digno de Dios, ¿verdad? No anden viendo cosas feas en el teléfono, no anden viendo tonterías ni cosas sexuales ni todo eso, ¿verdad? Eso sería para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Absténgase de eso. Eso le dijeron, y cumpla la palabra de Dios. Llegaron a esa conclusión. No le vamos a poner a los que no son judíos, que apenas están conociendo ser cristianos, entonces es para hacerse judíos y después cristianos. No, dice. Entonces llegaron a la conclusión, es que hay que decirles que no hagan esto y que cumplan la palabra de Dios. Esa es la primera lectura, ¿verdad? Que se abstengan de las cosas feas, raras, odiosas, que este es el templo de Dios, ¿verdad? El cuerpo de nosotros, el templo del Espíritu Santo, y entonces que lo tratemos con dignidad. Eso es, absténgase de la fornicación, ¿sí? Respete su cuerpo, ¿verdad? Eso quiere decir, y cumpla la palabra de Dios. Y entonces en la segunda lectura nos habla, ya estamos terminando aquí el Apocalipsis, ¿verdad? El último libro de la Biblia, y está presentando cómo es el cielo, cómo es de hermoso el cielo, que el mismo Cordero que es Cristo alumbra, ¿verdad? Alumbra el templo. No se necesita más luz que la luz del mismo Cristo, ¿verdad? Que es la luz que alumbra todo. Y también nos presenta ahí lo hermoso que es, las murallas, los 12 muros, pilares y cosas que están ahí, lo está presentando ahí como las 12 tribus de Israel, el origen, ¿verdad? De donde Dios separó y puso sus cimientos para el cristianismo. Y el Evangelio nos habla de esto, nos está llevando a la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos está llevando hacia allá. Jesús ya les está diciendo, me voy a ir y volveré, me voy a ir y volveré, pero no me voy del todo, y está diciendo, voy a estar con ustedes. Y entonces lo está diciendo de una forma, ¿verdad? Para prepararlos para cuando Él se vaya y venga el Espíritu Santo. Dice aquí, para cuando suceda, ustedes crean, ¿verdad? Se los dije, ¿verdad? Entonces cuando suceda, todos van a decir, el Señor nos lo dijo. Entonces lo que el Evangelio nos habla ahora, lo entenderán después. Y eso es algo que nosotros debemos siempre
siempre, ¿verdad? Recordar. Hay cosas que se nos olvidan, pero Dios nos las recuerda. Lo entenderán después, el Espíritu se los recordará después. Hay cosas que se nos pasan, cosas de la Escritura, cosas de la palabra de Dios, cosas que vimos, cosas que participamos, pláticas donde estuvimos o retiros donde estuvimos. Ay, qué bonito esto. Y ¿por qué no lo escribí? ¿Por qué no dije esto? El Espíritu, cuando lo necesitemos, nos lo va a recordar, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor les está diciendo. Él les recordará y les explicará todo. Distintos modos nos está hablando, me voy pero estaré con ustedes. Los distintos modos nos está diciendo de la presencia de Dios en nuestra santa iglesia. Ahora nosotros lo podemos vivir, ahora nosotros lo podemos palpar, lo podemos percibir, ¿verdad? Eso, la presencia de Dios. Los distintos modos de la presencia, de cuántas maneras el Señor viene a nosotros. Una de ellas es la comunidad fraterna. Dios está entre nosotros, como en el grupo de los apóstoles, que se amaban entre sí, se reunían en el nombre de Dios y daban testimonio de Cristo resucitado, ¿verdad? Ahí encontramos la presencia de Dios, donde dije, el Señor nos dijo en la Escritura, donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo. Quiere decir, yo estoy en la comunidad, está diciendo, ¿verdad? Yo estoy en mi comunidad, ahí estoy presente. También lo podemos percibir a Jesús ahora también en la Eucaristía. Sobre todo se refiere a la celebración de la Santa Cena. Los hermanos compartían el mismo pan y la misma mesa, con un solo corazón, una sola alma. El Señor presente nos lo dijo, ¿verdad? Nos lo dijo en la Escritura y a nosotros lo estamos viviendo, lo que el Señor dijo. Tercero, pues pueden decir, el pobre, el enfermo, el hambriento, el inmigrante, el preso, también Él nos lo dijo. Cuando hagas esto a uno de ellos, me lo haces a mí, ¿verdad? Está diciendo la presencia del Señor en los sencillos, en la gente sencilla, en cada uno de nosotros. Cuando los ayudamos, le ayudamos a Cristo. Cuando los cuidamos al Señor, ¿verdad? La presencia de Dios que nos está hablando. Me voy pero me quedo, ustedes se van a ir, entonces estaré con ustedes como hasta el final de los tiempos, como dice Mateo 28, capítulo 28, en Mateo versículo 20, ¿verdad? Que dice, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Está hablando sobre esto, el pobre, el enfermo, donde él se encuentra. Dice también otro inciso, voy a decir el número 4, que puedo ponerlo así: haremos nuestra morada en él. En el interior de cada uno es el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Es lo más profundo de ti mismo, lo mejor de ti mismo, el fondo de tu ser, de tu conciencia. Mi Padre y yo haremos morada en él, ¿verdad? O sea, es decir, en el corazón. Y acuérdense que Jesús dice, todas las cosas buenas, o sea, malas, salen de la boca, ¿verdad? Que vienen del corazón. Pero también del corazón vienen todas las cosas buenas. Que tenga un buen corazón. Fíjense, hay una parte del Evangelio donde dice el Señor que un padre mandó a 2 hijos a trabajar a la viña, ¿verdad? Y uno le dijo, sí voy, y no fue. Y otro le dijo, no voy, y sí fue. Y Jesús le pregunta, entonces, ¿cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre pidió? Dijo, el segundo, el que dijo que no iba, pero que sí fue. ¿Qué quiere decir? Al final tener un buen corazón, ¿verdad? Al final hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En vez de renegar, o en veces renegamos, en veces hablamos mucha tontería y decimos muchas cosas, pero al final ser buenos de corazón. Está diciendo, al final que Dios more en nuestro corazón. Que cuando Cristo mora en nuestro corazón, Él vive allí, Él nos inspira, Él nos hace sentir que lo que hablamos, lo que decimos, muchas cosas que hacemos, no somos nosotros, sino es Él que está en nosotros. Como decía San Pablo, decía, ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. O sea, Cristo morando en San Pablo, ¿verdad? Así también haremos nuestra morada en Él. ¿Qué es una morada, verdad?
donde tú llegas donde tú llegas, te acuestas, donde estás cómodo, ¿verdad? Una morada, puede decir un lugar, no sé, a unos hoteles le dicen la morada del sol, ¿verdad? Que están a un lado de la playa. Venga la morada del sol, o sea, venga aquí a descansar. Está diciendo, aquí hay de todo, aquí usted tiene de todo, ¿verdad? Aquí descansa, haremos nuestra morada, descansaremos en Él. Está diciendo, Señor, estaremos con Él, el Padre, el Hijo y por supuesto el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nos invita la palabra de Dios a esto. Otro que quiero presentarles, otro número 5 es el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre mi Padre lo amará y vendremos a Él. La palabra de Jesús guardada en el corazón. Precisamente el Evangelio nos insiste en esto. El que me ama guarda mi palabra. Fíjense, el Concilio Vaticano II, hay 2 libros muy importantes en la iglesia. Uno es la Biblia, el otro es el Concilio Vaticano II, que se hizo entre el año más o menos 61, 62 y 63. Se juntaron todos los obispos de todo el mundo. Entonces todo era en latín, todo era en latín. Todo se hablaba en latín. El padre se volteaba hacia la pared y todo se hablaba en latín, y los monaguillos eran los únicos que contestaban. La gente no sabía ni lo que rezaba el padre. Y entonces dijo el Vaticano II, todos reunidos, digo, vamos a cambiar el rito, ¿verdad?, de la iglesia a una lengua vernácula. Vernácula quiere decir la lengua del pueblo, ¿verdad? Como nosotros que hablamos español, en español, los que hablan inglés en inglés, los que hablan portugués en portugués, los italianos en italiano, ¿verdad? Los filipinos en tagalo, ¿verdad? Y así todos, los chinos en chino, y entonces así, que entiendan la palabra de Dios, que entiendan lo que se está haciendo en la Santa Misa. Vamos a cambiarlo, vamos a meterle la música como los mexicanos, vamos a dejarlos que usen las guitarras. Antes todo era órgano, ¿verdad? Todo era órgano, toda la música. Vamos a poner las cosas como el pueblo siente. Y entonces así lo hicieron. Y el Vaticano II nos dice esto, ¿verdad? Dice, el Concilio Vaticano citando a San Jerónimo nos recuerda: la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. Y añade, recuerden que a Dios hablamos cuando oramos, y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Qué importante es que ustedes lleguen a tiempo a misa, ¿eh? Es la palabra de Dios. Y fíjense esto, lo mismo que le presentamos atención para que no se nos caiga al suelo nada de nuestras manos cuando se nos entrega el cuerpo de Cristo, así tenemos que prestar atención para que no se nos caiga de nuestro corazón la palabra de Dios. Así como agarramos la hostia así con mucho cuidado, o le abrimos la boca para que no se caiga al suelo, así mismo debemos tener nuestro ser abierto a la palabra de Dios, que no se nos caiga la palabra de Dios, que no pase en vano, que no diga, ay, llegué a misa, ay, por lo menos llegué a misa. No, fíjate, todo lo que no escuchaste, ¿verdad? Todo lo que no escuchaste de Dios es como si te hubieran caído pedacitos de la hostia al suelo. ¿Qué harías con ella? Rápido la juntarías o la tratarías con mucho cariño. Así también nos dice, ¿verdad? Nos está diciendo cómo Dios nos habla a nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que no escuchaste, verdad? Se te cayó esa palabra, se te cayó vamos a decirlo, esas migajas celestiales, esas morusas celestiales que Dios tenía preparado para ti. Y eso es lo que está diciendo, el que escucha mi palabra, ¿verdad? Está hablando el Señor de esto, que nosotros eso sea, la presencia del Señor sea en nuestros hermanos, en lo que hacemos, en lo que vivimos, en la Santa Misa y también en la Eucaristía y en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué venimos a la Santa Misa? Para darle gracias a Dios, adorarlo, glorificarlo, darle gracias por todo lo que viene a mi mesa, todo lo que está en la mesa,
Y eso es lo que le tienen que enseñar a los niños. Hijo, todo esto que está aquí en la mesa, Dios nos lo dio. Entonces vamos a la iglesia a darle gracias a Dios. Miren, Él me dio la salud para trabajar. A ti, a mí y a tu mamá nos dio la salud para trabajar. Y entonces todo por ese trabajo, todo esto vino a nuestra mesa. Mira, nos vino la salud y pudimos pagar la renta, el mortgage, pudimos pagar el carro, y tengo para la gasolina, ¿verdad? Y entonces por eso vamos a ir a la iglesia, por ese Dios tan bueno, ¿verdad? Que me da todo para yo tenerlos a ustedes, para mantenerlos a ustedes, enseñarle a los niños eso. Enseñarles por qué vamos a la iglesia, porque todo lo viene de Dios y vamos a darle gracias a Dios y glorificarlo, quiere decir agradecerle, decirle qué bueno eres, Señor, qué bueno, gracias, bendito seas, sígueme bendiciendo, sígueme ayudando, ¿verdad? Cuando vengan problemas, dame la fuerza, la sabiduría, dame la fortaleza para enfrentar lo que sea, que esta vida no es perfecta. Entonces algunas cosas van a salir, y entonces que me dé Dios la fuerza, la fortaleza, y vengo aquí a decirle, aparte de todo lo que tú me das, Señor, todos los días, quiero que me des esto también, bendíceme. Y a eso venimos, ¿verdad? Y entonces nos bendice a través de su santa palabra, y también de la Eucaristía nos fortalece. Por eso Jesús dice, vendremos y haremos tu morada en ti, dice, y la paz les doy, no como se las da el mundo. El mundo hace tratos, ¿verdad? El mundo hace tratos, como dice, no me meto a tu país, no te meto al mío, no te metas al mío, entonces estamos en paz. Si tú te metes al mío, entonces nos vamos a agarrar como dice, a cañonazos, ¿verdad? Entonces Él está hablando de la paz interior, ¿verdad? No como la da el mundo, ¿verdad? No la paz del mundo, es una paz que la sientes en todo lugar. Es una paz de que no tienes nada contra nadie, nadie contra ti, y vives en paz, ¿verdad? Y aunque muchas cosas están pasando alrededor, tú tienes paz, la paz de Jesús. Que el Señor Todopoderoso nos ayude, nos bendiga y también nos dé la sabiduría, y que recordemos siempre que abrimos la palabra de Dios cuando estamos escuchando que los ministros de la palabra de Dios, ¿verdad? Los que proclaman, están hablando. Está hablando Jesús a nosotros, a nuestra alma, a nuestro ser. No nomás son lectores, son proclamadores de la palabra de Dios. Está Jesús usando sus bocas para hablarnos a nosotros. Es Dios que nos habla, como dice Vaticano II, ¿verdad? Cuando yo oro, yo lo hablo a Dios, pero cuando yo abro la palabra de Dios, Él me habla a mí. Que tengamos ese corazón, esa alma abierta para nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como hermanos y hermanas del Señor resucitado, venimos ante el Padre a presentarle las peticiones por lo que necesitamos.
por la Iglesia, para que siempre podamos estar atentos a las obras creadoras del Espíritu y abiertos a nuevas formas de llevar la buena nueva a otros. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz de Cristo en nuestros corazones, para que permanezcamos en la paz del Espíritu que sobrepasa todo entendimiento y encontremos la fuerza para afrontar los desafíos que se nos presentan a diario en nuestras vidas. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nosotros, como comunidad, podamos guardar la palabra del Señor en nuestros corazones, ayudando a uno a otro en el amor y la caridad. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por los enfermos y moribundos en nuestra comunidad. Oremos al Señor. Oh, Señor. Recordamos a los que han muerto, especialmente a José Magallón Álvarez, Rainel Lain y Adán Mancilla, que en paz descanse, por quien esta misa es ofrecida. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y pedimos también por que termine la guerra entre Ucrania y los rusos y Rusia, para que no mueran más personas que ni tienen que ver nada con la guerra. El Señor les proteja. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios del cielo y de la tierra, escucha las oraciones que elevamos hacia ti por el poder del Espíritu Santo y concédenos lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Siéntense. Mientras yo preparo el altar, ustedes preparen una ofrenda al Señor. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya hoyo y nieve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, y haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, perdonando que nos das perdón, instando a todos que tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificado por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación del pecado, se renueva todo lo que está caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esa fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y Resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar al memorial la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Dense un saludo de paz. Nomás levante la mano y hágale así. Si no son... Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos ayude a seguir caminando hacia la vida eterna. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo.
señal de los cristianos es amarnos como hermanos. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Perdonemos al hermano como Cristo ha perdonado. Perdonemos al hermano como Cristo ha perdonado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Comulguemos con frecuencia para amarnos con conciencia. Comulguemos con frecuencia para amarnos a conciencia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de ese sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vayamos en paz, nuestra Santa Misa ha terminado. Demos gracias. Tenga una buena tarde.